Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Un placer tenerles esta mañana, 28 de abril, en una nueva sesión de coyuntura que organiza Desco todos los martes. Agradecemos sobremanera a nuestro compañero y amigo Beto Adriancén, quien ha aceptado el reto de problematizar a partir de la compra de los F-16, también sobre la situación colateral y de crisis que vivimos, ¿no? No me voy a extender, ya la mayoría sabe que aquí en este país siempre pasa lo mismo, ¿no? Se han firmado contratos, ya se han hasta hecho pagos, pero en eso salta el tema y todo el mundo retrocede, conversa, discute y sale que no se hizo de una manera adecuada, que la mitad no sabía, la otra mitad no está de acuerdo. Eso genera pues problemas y la sociedad civil sobre todo creo que ni enterados estamos de nada de estos temas como debiera ser, ¿no? Entonces, para conversar sobre eso que salta en medio de estos resultados electorales, de esta crisis también que estamos teniendo por quién gana, quién no gana, quién pasa segunda, quién no pasa. Estábamos en ese contexto. Es que se producen también otros temas. Acompañan también hoy día a Ricardo, que acabo de ver un artículo suyo, Ariela, que también maneja el tema. Yo creo que vamos a poder tener una bonita reunión. Alberto Adriansen es Divino. sociólogo, católica del Perú, también es egresado de la maestría en ciencia política del Colegio de México, fue parlamentario andino entre 2011 y 2016. Sabemos también asesor del presidente de la República, Valentín Paniagua, y ha sido miembro editorial del Consejo del Diario La República, columnista en varios diarios y revistas, escribe artículos, ensayos. Actualmente es consultor político, miembro asociado de Desco y director de nuestra revista ¿Qué hacer? Adelante, Beto, te dejo en el uso de la palabra y mientras vas comentando yo voy compartiendo tu PPT. No, es simplemente, bueno, muchas gracias, Malvina. Buenos días a todos. Conversar solamente sobre los aviones es una eh, eh, tontería, pero me parece que es un buen punto de partida hacia donde estamos yendo como país, ¿no? Eh, yo creo que para una breve introducción que me quiero decirla, yo creo que la crisis, ¿no? En el país ha llegado a su punto final, digamos, ¿no? Pero lo curioso de la crisis es que es como un muerto que no quiere morir, digamos, ¿no? Y en realidad lo que hemos visto es esta idea que siempre la cito, que es la de Benjamin, ¿no? Que el apocalipsis no es el fin, sino la reiteración, ¿no? Porque si se dan cuenta, la coyuntura es parecida al año 21, casi una calco y copia, como diría Mariátegui, de las elecciones del 21, ¿no? Las mismas protestas, las mismas denuncias, las mismas, ahora se han cambiado los papeles, pero en fin, ya no es Keiko, sino ahora es Porky. Y creo yo que estamos justamente en un momento en el que eh, eh, hemos entrado a esa especie de... Y hay que empezar a reconocer que somos un Estado fallido. Y que por lo tanto, eh, eh, como Estado fallido, lo que pasa es que los políticos, y aquí sí me desligo de los políticos, no les interesa, ¿no? Siguen discutiendo las votaciones, siguen discutiendo los fraudes, pero el país no lo discute. El tema de los aviones es un asunto
muy especial, ¿no? O sea, están preocupados por el fraude y otras cosas más en una elección que no tiene ningún tipo de legitimidad, más dicho sea de paso, y, y- y no quieren discutir temas como este, ¿no? O sea, y esto se ha expresado desde el punto de vista en esta escena surrealista que hemos vivido, cuando el presidente, o el encargado de la presidencia, dice que no va a firmar y qué sé yo. Curiosamente, uno de los que le sale al frente y lo acusa de mentiroso es el actual canciller, ¿no es cierto? Que ha sido a su vez embajador de Chile, un tipo bien de derecha, era un cercano al caso de los chinos, en fin, ¿no? Y este diplomático que insulta al presidente un día antes, el nuevo presidente lo nombra su canciller, ¿no? E encima lo hace juramentar. Entonces yo digo, ¿qué país es este donde un personaje, un- este presidente que permite, primero que le saque un comunicado sin su autorización, que pasen por encima de él, segundo que pone a un canciller que lo ha insultado el día anterior y lo hace juramentar, si no es un Estado fallido? O sea, desde mi punto de vista, estamos en esa situación, ¿no es cierto? Y creo yo que esa era la introducción que le quería decir. Somos un Estado fallido, pero que no quieren aceptarlo, digamos, ¿no? E insisten en lo mismo, como si fuera normal. Y la diferencia, que algún día voy a escribir un ensayo sobre la simulación y el disimulo, ¿no? Ahora, yo le he pedido a Jocelyn eh, que les ponga a ustedes ese PPT, que no es un PPT, ¿no? Sino es lo bajé de un artículo. ¿Qué condiciones pone Estados Unidos cuando compra un avión? O sea, si se dan cuenta, eh, son, en este caso, 9 condiciones que en realidad somos dueños del avión, pero solamente se nos permite arrancar el motor y después ya comienza Estados Unidos a manejar el avión, porque no quiero, no quiero, eh, por eso le puse el PPT, ¿no es cierto? Para que vean, eh, por ejemplo, no puede atacar eh, eh, a Inglaterra, porque es un miembro de la OTAN, ¿no? Tiene que consultar cada vez que mueve el avión, etcétera. En esos 9 puntos o 10 puntos que se le ha pasado, están claramente establecidas las condiciones que tienen, las dificultades que va a tener el Perú con los aviones, porque tiene que pedir permiso para todo, prácticamente para todo, ¿no? Y lo peor que es esto, es que habían 3 países que peleaban por quién vendía los aviones, ¿no es cierto? Los franceses, después los suecos y finalmente los americanos. Y no quiero aburrirlos porque es un montón de información. Eh, los mejores, digamos, desde el punto de vista no solamente económico, sino desde el punto de vista militar prácticamente, las mejores opciones eran los franceses y sobre todo los suecos, ¿no? Que eran más baratos, no ponían condiciones como ponían los americanos. Les necesito que lean los 10 puntos, ¿no? Y además, y sobre todo los suecos daban asistencia técnica, y además los suecos tienen aviones en Brasil y también tienen aviones eh, Colombia, con lo cual uno podía hacer un acuerdo militar entre los 3 países que tienen aviones similares, ¿no? Pero eso no se dio. Y lo que ha pasado es una ruptura desde el punto de vista militar,
respecto a la aviación con esta compra, ¿no? Porque si se ponen a pensar, el Perú hace años que no compra aviones americanos. Desde que compró los Mirage, después compró los Sukhoi, después de comprar los MiG, y no ha comprado nunca aviones de combate, casi desde Velasco en adelante, inclusive un poco antes, ¿no? Y esto nos vuelve nuevamente al sendero de la dependencia radical, absolutamente radical, desde el punto de vista militar y en el caso específico de los aviones. Entonces, lo que me interesa, digamos, ¿no? Y yo creo que en el fondo lo que expresa no solamente es la desesperación de Estados Unidos por vender sus aviones, este, y que después sean dependientes del Perú, sino yo creo que la premura en todo este asunto es el temor a que perdieran las elecciones la derecha. Y por lo tanto había que apurar la compra de los aviones a Estados Unidos con todas las fallas que sabía. Realmente nadie quiere hablar sobre este tema. Hay bastante material en las redes y por lo tanto hemos vuelto nuevamente a la dependencia militar desde el punto de vista de la aviación. Y creo que ya totalmente, porque los barcos que son americanos, etcétera, a los Estados Unidos. Y ese volver a los Estados Unidos, desde el punto de vista, será un momento particular de Estados Unidos. Es un momento en el cual, por ejemplo, tiene como diseño de su política exterior la creación de esta nueva América, que como llaman ellos. Si se dan cuenta, es un momento muy especial porque se produce, se cruzan varias cosas, la preocupación por las elecciones, el apuro en la venta de los aviones, ¿sí? Y al mismo tiempo en un momento en que Estados Unidos ha decidido cambiar su política exterior para convertirlo, como digo, en una especie de protectorado, ¿no? Y yo creo que eso hay que verlo en función a lo que ha pasado también en Venezuela, ¿no? Eh, Estoy trabajando, porque yo terminé un artículo sobre el caso de la política exterior peruana, y que si uno ve la historia de la política exterior peruana, por lo menos del fujimorismo en adelante, uno puede encontrar algunos momentos específicos de la política exterior, ¿no? Toda la década del 90, cuando suma la presidencia de Fujimori, de lo que se trata en la práctica es salirse o no aceptar el famoso, el, eh, ¿cómo se llama? No aceptan el arancel como externo, ¿no? Y es el momento en que el Perú paraliza su presencia en el pacto, en el acuerdo en el pacto andino, en la comunidad andina, 7 años. Y después de 7 años regresa, pero con la mentalidad justamente de crear el Ministerio de Comercio Exterior, que se convierte en el elemento central de las relaciones del Perú con el exterior. Ese es el primer momento que hay donde digo, hay un regreso, además de un contexto en el cual era pues, no al ALCA y todo lo demás. eh, el Perú opta finalmente por el ALCA en la práctica. O sea, Toledo fue el que fundó este ministerio y le entregó a la derecha el ministerio. Si ustedes ven quiénes han manejado el Ministerio de Comercio Exterior durante la época, perdón, la época de Toledo, después de, eh, en fin, de todos los presidentes que han habido hasta el año, eh, salvo el periodo de- el periodo de Castillo, ¿no?
el segundo momento de la política exterior peruana. O sea, el primer momento es cuando se sientan las bases del nexo fundamental con el exterior, que es el Mensutur, y sobre todo los tratados de libre comercio, que se firma el año, y lo firma Toledo, ¿no es cierto? En momentos en que América Latina discutía no al ALCA y todo lo demás, el Perú firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Con esta consigna absurda de la izquierda, ¿no es cierto? TLC, así no. En lugar de decir no, no al ALCA, uno se corre un poco al centro y dice, así no queremos. Y eso consagra desde el punto de vista el primer punto de inflexión, ¿no? El segundo punto, el segundo momento, digamos, de la política exterior, es cuando Alan García quiere crear el famoso, ¿cómo se llama? Crea el pacto es una especie de alianza entre México, Chile, Perú, ¿no? Y que finalmente no resulta de una especie de un pequeño alca chiquitito, ¿no? O sea, con libre comercio y todo lo demás. Eh, y lo que es cierto es que todos estos procesos, uno puede pensar, todos los procesos de integración han fallado por lo general, o se han ido, han perdido peso, porque no pueden, desde el punto de vista, hacer una integración sobre la base del consenso, ¿verdad? Esa es mi opinión. O sea, todas las fracturas que han habido, todas las fracturas que han habido, tienen que ver justamente con esa incapacidad, ¿no? Si uno revisa las peleas de la comunidad andina, fíjense, cuando el Perú firma el Tratado de Libre Comercio, a los 4 días Chávez anuncia la salida de Venezuela, ¿no? Con lo cual comienza la crisis casi total de la comunidad andina, que hoy día ya estamos un nivel tan bajo de la integración, que Ecuador y Colombia están que se agarran a balazos prácticamente. Todo esto además es mi opinión promovido por los Estados Unidos, pero entonces, por lo tanto, ese segundo momento es el momento que comienza todo a erosionar. Y el tercer momento es cuando con Kuczynski comienza la conexión con Estados Unidos nuevamente, ¿no? Que es justamente con el tema venezolano. Y el famoso grupo de Lima, se crea en el Perú, que son 12 países, un poco más, que desarrolla una estrategia más o menos inédita. Ten en cuenta que logran que 50 países se reconozca a Guaidó, logran que apoyen las sanciones, etcétera, etcétera, contra Venezuela, sin decir nada, ¿no es cierto?, sino apoyando activamente las agresiones, ¿no? Y que provoca lo que provocó en cierta manera junto con la política económica venezolana, que es la migración, que fue alentado inclusive por el Grupo de Lima y en especial por Lima. Ese es el momento en el cual viene una especie de reenganche con los Estados Unidos, que lo encabeza Kuczynski, y se continúa, y la pandemia lo que hace es poner en stand-by ese problema, ¿no es cierto? Y Castillo también lo pone en stand-by, ¿verdad? Eh, y que ya en esta, no sé, pues, crisis de los presidentes, uno se da cuenta cómo ya finalmente, de lo que comenzó el año 90 con las fracturas y las disidencias en la comunidad andina, se concluye en esta década, en estos años, en el acercamiento definitivo con Estados Unidos. O sea, ya no somos un país que puede negociar, sino que ahora va a negociar todo, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que me parece fundamental, ¿no? Si uno se da cuenta,
eh, el fracaso de intentar derrocar a Maduro, ¿no? Un fracaso, ¿no? Eh, Se concluye, y es un debate que hay ahí también, en los análisis sobre Venezuela, que la única forma de derrotar a Maduro fue lo que se hizo: secuestrarlo, capturarlo, sospecho comprar además al resto de venezolanos en el gobierno y convertir a Venezuela en una especie no sé no sé cómo calificarlo, ¿no? Un protectorado, algo así, ¿no? Entonces, la conclusión, digamos, del el contexto de los aviones es un momento en el cual Estados Unidos está dispuesto a crear protectorado, como está creando ahora en Venezuela. Venezuela acaba de informar que se va a integrar al FMI, ¿no es cierto? Eh, eh, Inclusive la reunión que ha habido hace poco con los países del Caribe sobre el problema del petróleo que tenía Venezuela, ha ido este señor de los Estados Unidos, el secretario de Estado, y les ha dicho que tienen que pagar, y le tienen que pagar a Estados Unidos, y que por lo tanto de adelante ahora es cash, ¿no es cierto? Ellos han comenzado inclusive a manejar el tema del petróleo con los países caribeños, ¿no? Entonces, mi tesis ahí es que Estados Unidos, o sea, se da cuenta que la única forma de someter a los países es lo que ha hecho en Venezuela, ¿no es cierto? Y comenzar a armar eh, eh, todo lo que él llama la Nueva América, ¿no es cierto? Que comienza como en Groenlandia y acaba eh, casi, casi como el Perú, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos espera es una política exterior, si es que gana Trump, también el sujeto, una política exterior muy agresiva de Estados Unidos, como es agresivo el actual canciller, el actual embajador, y que le permite el país que se exprese como quiere. Visita el Palacio de Gobierno a cada rato, hace lobby, presiona, habla, critica, y nadie le dice nada. Salvo Farid Cajat, que sacó un artículo criticándolo. Después, ¿qué candidato ha dicho, oiga, señor, qué le pasa? Este es un país independiente, nadie. Mi visión de los aviones tiene que ver con el fin de un ciclo en el cual Estados Unidos ha recuperado no solamente la hegemonía en el campo militar, en la aviación, sino también ha recuperado y está recuperando políticamente y va a recuperar si gana Keiko o Porky, ¿no es cierto? No sé, o Castilla inclusive, va a recuperar ese poder que hoy día le es fundamental en su pelea con la China. Ya acaba de sancionar a Panamá, está este lío, como les conté, del petróleo caribeño, en fin, y me parece que la única forma en ese sentido de derrotar al chavismo era lo que han hecho los americanos, emplear la violencia. Como también fue con el caso a menor escala con Panamá y antes con otro país, ¿no? Entonces, los aviones es simplemente, en mi opinión, una especie de pequeña consagración. Estamos pasando lentamente a depender, ¿no? De Estados Unidos, y eso pone en cuestión el tema también de la China y también de Chancay, ¿no? Entonces, y eso, por eso digo que estos políticos no defienden, no definen, no discuten nada, ¿no? O sea, eh, y no se dan cuenta, entre comillas, que estamos caminando hacia ser un protectorado norteamericano. Si un país te dice que ahora la Nueva América comienza en Groenlandia y acaba en Ecuador, ¿no? Es México, los países del Caribe, Centroamérica, Colombia y Ecuador van a ser parte de esta nueva América.
estamos en otro momento, ¿no? Puede ser una locura, no lo sé, pero te quiero decir que lo dice y la gente, por lo menos los que han ido a reunirse con Trump hace unas semanas atrás, no han dicho nada. Me parece eh, que ese es el camino, ¿no? El camino que quiere tomar eh, Trump respecto a América y respecto a nosotros mismos. La pregunta, por ejemplo, sería bueno que seamos, ¿a quién va a apoyar Trump? ¿Cómo apoyó en Argentina a él? ¿No es cierto? ¿Va a intervenir directamente en las elecciones? Entonces, eso es lo que le quería decir. O sea, simplemente estamos en un cambio, en otra etapa, en un cambio prácticamente de época, donde las independencias de América Latina están en cuestión, ¿no? A Cuba la pueden dejar ahí nomás, pero en fin, o sea, pero Cuba es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Es como la persona que comete un delito y lo meten preso como castigo, digamos, ¿no? Entonces, para que no repita lo que ha hecho Cuba, ¿no? Y me parece que estamos en ese sentido. Entonces, para terminar, los aviones expresan justamente eso, un nuevo ciclo, un nuevo momento de dominación norteamericana, eh, eh, en un contexto en el cual es muy complicado por las guerras que hay, ¿no? Y básicamente, pero Estados Unidos está tratando de apropiarse directamente de América Latina. Bueno, siempre va llevando la tuba, pero esta vez camina a pasos muy rápido y al mismo tiempo muy violento, ¿no? Es un poco mi visión. No quiero aburrirlo más porque hay un montón de información, cómo son los aviones. Para que vean, los aviones franceses y los aviones suecos no ponen restricciones. No ponen restricciones. Inclusive los aviones suecos te dan la posibilidad de participar en su diseño posterior como con Brasil. Es decir, es francamente una cosa denigrante lo que hemos hecho. Denigrante, ¿no es cierto? Ah, cuando cuestan más baratos, son muy parecidos, en fin. Y cuando tú que te compras aviones que como la justa puedes prender el carro, digamos, ¿no? El avión y después decirle, bueno, quiero irme aquí a Ecuador. No, no, usted tiene que consultar. Y están en los 10 puntos que les he pasado como ejemplo, ¿no? De la capacidad que tiene Estados Unidos hoy día de dominar la aviación, ¿no? Y sospecho que dentro de poco el país, si seguimos así. Esa es un poco mi idea, ¿no? Y disculpen mi reacción, porque entre la computadora que no funciona y segunda vez que no funciona cuando lo con ustedes, ya me alteré, ¿no? Pero esto es lo que quiero que piense, fíjese. Se acaba de reunir Bolivia con Chile, ¿no es cierto? Bolivia ya es parte del clan de Estados Unidos, ¿no? Como es Chile también, como es Argentina, como es Paraguay, como es Ecuador, como es Venezuela, ¿no es cierto? Como es Panamá, como son los países de América Central, acaso con la excepción, o con los dudo, de Nicaragua y uno que otro país del Caribe, nada más. El resto son amigos de Estados Unidos. Es lo que les quiero transmitir. Y por eso tiene la capacidad de imponer sus aviones, vender sus aviones, etc. Pero no solamente por un problema de negocio, o sea, es un problema, como ellos mismos han reconocido, y creo inclusive el propio de Cela, es un problema político o geopolítico, como quieran ustedes calificarlo, ¿no? Entonces, esa es mi visión de los aviones y el momento que estamos viviendo en un contexto de una sociedad, de un Estado fallido y de los partidos que no debaten.
las cosas que hay que debatir. ¿Sabes? Eh, y es un gran problema que tenemos, ¿no? La- la- un país que no debate, que poco a poco repite las cosas, eh, la reiteración, ¿no? La reiteración es lo que finalmente ata al país, ¿no? Eso es el PPT. Y eso te resume el problema de los aviones, Ya, ¿cierto? Mientras los aviones que tú compras o querías comprar en Francia y sobre todo en Suecia, no te ponían casi ninguna condición. Acá te ponen condiciones. No puedes atacar a Inglaterra. Cuando hagas un ataque tienes que informar. Y son 10 puntos que para comprar repuestos solamente tienes que comprar ahí. Es decir, los aviones son de Estados Unidos en la práctica, no son del Perú. O sea, el Perú lo puede manejar, lo que tú quieras, pero quien lo maneja finalmente en momentos críticos va a ser Estados Unidos. A eso me refiero. Y eso es lo que es deplorable en este país que hemos aceptado esa dependencia respecto a los aviones americanos. Dependencia. Y que era posible armar otro trío con Colombia y con Brasil respecto a los aviones. Y que inclusive Suecia le había ofrecido apoyo con la gente de Lula, ¿no? De hacer juntos las cosas. O sea, todo tipo de integración es rápidamente combatida por los americanos. El Perú, por decir el Perú, este gobierno, o la Cancillería, o la derecha, o no sé quién será, han optado por amarrarse a Estados Unidos. Amarrarse. Así. Como uno se amarra con el TLC, amarrarse con Estados Unidos. Por lo menos en los aspectos de aviación. Y lo cual te reduce tu capacidad de negociación pues, con Estados Unidos. Entonces, y si uno mira la ya ve. historia, eso es, ¿no? Eso es. Gracias por escucharme. Gracias, Beto. No, no hay de qué. Entonces vamos a dar la palabra a Ricardo. Ricardo está pidiendo la Mu- palabra. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Molvina. Gracias, Beto. Muy interesante tu planteamiento. Yo creo que sí hay que analizar bien eh, este rango entre protectorado y vasallaje, porque esto de los F-16 es un incidente, pero si uno proyecta hacia atrás, podemos llegar hasta el año 78 cuando se da la transición democrática y Morales Bermúdez puede negociar, por ejemplo, el no ser parte inicialmente de la Operación Cóndor y de sus consecuencias jurídicas a cambio de todo un sistema antinarcóticos que fueron las leyes que se dieron en ese momento. Pero luego el 91 vino la negociación antinarcóticos por un convenio, el 92 con el golpe y todo lo que implicó la presencia de Montesinos, y así sucesivamente. Si uno analiza las relaciones bilaterales de Perú con Estados Unidos en el largo tiempo, lo de los F-16 era algo esperable, que iba a suceder así. Y más aún cuando en diciembre del año pasado Trump publica su estrategia de seguridad nacional y pasa de ser un protector de la seguridad global a través de la OTAN a apropiarse claramente del hemisferio occidental. Y allí comienzan todos estos hechos que han ocurrido desde Groenlandia, Panamá, etcétera, 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 hasta llegar a lo que ha ocurrido ahora. Yo pienso más en el lado de tareas y creo que una primera tarea que tiene el próximo gobierno, dependiendo de quién sea la oposición o el oficialismo, de averiguar la parte contractual. Yo entiendo el secreto militar, ¿ya? Saquemos el lado del secreto militar por un lado, lo entiendo, pero la parte contractual no es secreto militar. La parte contractual son los derechos y obligaciones que tiene cada una de las partes. Porque si Estados Unidos va a exigir el pago oportuno, hemos pagado 492 millones de dólares, pero faltan casi 3.000 millones de dólares por pagarse, hay que ver cuáles son los derechos y obligaciones que emanan de ese contrato. Contraloría ha dado su opinión a favor, hay que ver bajo qué circunstancias
Pero la verdad hay un ausente grande. Normalmente cuando se compra por secreto militar, tiene que haber una resolución ministerial o un decreto supremo autorizativo. Y esto no se ha dado. He revisado las normas y hay un decreto del 5 de marzo que declara el secreto militar, pero no establece el ganador, la empresa Lockheed Martin. Así que ahí hay un tema pendiente. Y termino señalando otro tema que me parece fundamental, que ya Beto lo ha explicado claramente, pero el vasallaje y el protectorado que Estados Unidos tiene sobre el Perú tiene un enorme responsable, que es el cuerpo diplomático de nuestro país, que no sé en qué momento de su historia reciente decidió arriar todas las banderas propias de un no alineamiento equidistante y a entregarse de cuerpo y alma a las decisiones que toma Estados Unidos que involucran directa o indirectamente al Perú. Creo yo que es necesario en algún momento entre la primera y la segunda vuelta pensar en un pronunciamiento político, conceptual, académico y transversal que desnude todos los deficiencias, límites que se ha impuesto el cuerpo diplomático y por lo tanto la Cancillería del Perú en sus relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos. Gracias, Molina. Sí, sí, tienes razón, pero eh, justamente a ese punto un artículo que estoy escribiendo sobre la política exterior peruana. A veces, y cuándo entra en crisis la diplomacia, ¿no? Como Fujimori, que vota a cientos de personas, hace una limpieza, etcétera, etcétera. Es todo un problema que ha habido un proceso, en mi opinión, en la Cancillería, efectivamente, de romper con su tradición, por un lado, y comenzar a. Yo no digo que sea pues, una diplomacia echada, así, ¿no? Frívola, ¿no? Es nuevamente la versión en diplomacia del piloto automático. Hace lo mínimo que tienes que hacer, protestas como protestas, siempre hablando de derecho internacional, pero nunca haces nada, ¿no? Y tiene que ver cuánto ganan ahora. Esto es todo un proceso en el cual la Cancillería se ha ido deteriorando, ¿no? Deteriorando. Bueno, Y, y como bien tú señales, es fatal eso, ¿no? Sí, disculpe. Adelante. Tenemos pedido de palabra de Armando. Adelante, Armando. Y gracias, Molvina. Gracias, Beto. Tú has señalado bien las implicancias que esta compra, ¿no?, de aviones tiene, en términos, digamos, más hacia el exterior y esta suerte de alianza de Perú con Estados Unidos, o más bien dicho, vasallaje. Está claro que la decisión no tuvo una base técnica o financiera, sino que fue básicamente un alineamiento geopolítico. A mí me gustaría que comentaras un poco más sobre en realidad hacia dónde se dirige esa alianza y por parte de quiénes. Mi impresión es que es la decisión de comprar los aviones ha tenido una motivación en términos de alineación geopolítica hacia afuera, pero creo que también ha tenido un significado de alineación hacia adentro, en otras palabras, sectores, digamos, del poder tradicional que sienten que el país se les escapa de las manos. En los últimos tiempos sienten que su tradicional está siendo erosionado y que están buscando un valedor afuera. Y que esto es una expresión de este soporte de que, bueno, tenemos el respaldo de Estados Unidos si es que aquí adentro sucede algo. En otras palabras, no es tanto una alianza del Perú hacia afuera, sino una alianza de alguna parte de un sector de Perú, pero para hacia adentro. Entonces, me gustaría que comentaras un poco respecto a ese tema. Gracias. Tú te das cuenta, si escuchas el debate que se da cuando el presidente Balcázar se niega a firmar la compra, algunos los diplomáticos sacan un comunicado, sobre todo los diplomáticos jubilados protestando, ¿no? Pero lo que uno descubre, sobre todo en el caso cuando habla el canciller, habla que nosotros hemos optado por la alianza estratégica con Estados Unidos. Un tema que me lo voy a decir, comentarlo, ¿no?
O sea, este ex canciller de Cela ratifica la condición de aliado estratégico de Estados Unidos, como la afirmó Colombia en su momento cuando gobernaba la derecha, ¿no? Eres un aliado estratégico de Estados Unidos, no OTAN, algo así. ¿Eh? Y, en eso, y justamente hemos aceptado, no sé por qué hemos aceptado y qué condiciones implica eso, y nadie le pregunta a la Cancillería o a los políticos qué cosa es esa alianza estratégica de Estados Unidos con el Perú. Eso, eso es lo que a mí me parece lo más surrealista, sabiendo, como que has citado, eh, la nueva política exterior, la locura esto de Groenlandia y todo lo demás, etcétera, etcétera. Y nadie es capaz de decir algo. Yo creo que es un paso más hacia el protectorado, ¿no? O sea, eh, y creo que Venezuela es el punto de quiebre respecto a la tendencia, si es que gana Trump y si ganan estos esquemas medio rayados, finalmente, medio raros, de protectorados en América Latina. Ese es, ese es mi punto de vista. O sea, no solamente una alianza eh, eh, con alguna gente, primero es una política exterior norteamericana, como bien se recordaba acá. Uno lee los documentos tanto del Departamento de Estado como el de Defensa, los dos son medio chiflados, inclusive, ¿no es cierto? Eh, eh, Dominados además no quiero entrar en ese campo, por religiones eh, realmente sionistas, eh, pentecostales, y qué sé yo, ¿no? Eh, y creo que justamente por eso presto atención a lo de Venezuela yo mucho, ¿no? Presto cómo resuelve el problema venezolano de manera muy sencilla, con lo cual yo sospecho que hubo participación de adentro, y convierto, o sea, ya feliz de la vida, o sea, Venezuela, Estados Unidos es lo máximo, son nuestros amigos, vamos a entrar al fondo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto es, en mi opinión, también parecido, ¿no? Pero, Y, y, y por lo tanto, no veo que la gente, o sea, ni siquiera, fíjate, ni siquiera en el debate presidencial, ni siquiera se habló un momento de la política exterior, ni siquiera. Yo no sé si es un problema psicológico o es una orden. La política exterior es un campo cerrado. Nadie opina, nadie se atreve a opinar, ¿cierto? O sea, me refiero a los políticos, ¿no? Entonces, salvo unos cuantos que se pueden contar con los dedos de la mano, el resto no, los partidos como partidos no opinan. Y yo creo que justamente es una alianza, simbólicamente hablando, es el regreso de Estados Unidos con pleno poder, ¿no? Si antes estaba medio en cuestión, qué sé yo, que ganaba Castillo, qué sé yo, ahora nos hemos encarrilado y por eso la importancia de estas elecciones que vienen. Aunque, y por eso para mí lo que se viene va a ser nuevamente la reiteración del 21. Una bronca, una pelea, etcétera, etcétera. O sea, nuevamente vamos a maltratar al país, si quieren ustedes, nuevamente, también a los peruanos, ¿no? Entonces, en ese contexto estamos y los aviones es apenas una luz, ¿no? Un ejemplo donde muchos que vendrán seguramente en el futuro, para que el presidente no firme el comunicado del Consejo de Ministros informando de la compra de los aviones, es un golpe de Estado, es un golpe de Estado. ¿Desde cuándo tú firmas un comunicado de compra denunciando sin el nombre del presidente de la República, por más que sea el que sea?
Hay un momento en el cual hay un vacío de poder que se ha ocupado por los ministros y en especial por la Cancillería, la economía. ¿Cómo han pagado, no sé, legalmente? ¿Con qué norma? Etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta que todo está mal hecho? Todo es ilegal desde el punto de vista. Y eso te demuestra no solamente la capacidad de Estados Unidos, sino como dirían pues, los mexicanos, el malinchismo de muchos, ¿no? O el filipillo de muchos, ¿no? O sea, esta élite dispuesta a vender el país, ¿no? Esa es mi visión, ¿no? Mm, No, no es posible que le haya dicho, oiga, oiga, esa firma, ese comunicado de los ministros es un golpe de Estado, es ilegal. Empezaremos a explicarnos, pero es ilegal, todo es ilegal. Es una cosa absolutamente surrealista todo esto. No sé, primo, por favor. Beto, le doy la palabra a Ariela. Ya, Ariela, ahí en la línea. adelante. Gracias, Molvina, y gracias, Beto, por tu presentación. A mí me parece bien interesante que hayas puesto este tema, claro, es el tema de la reunión de hoy, pero creo que es un eje que puede ser parte del debate central entre los dos candidatos. Hay una cuestión que tú dices, si esto fue un golpe de Estado, esta compra sin la autorización, supuesta no autorización de Balcázar, porque el problema es que según lo que yo he leído, es que Balcázar firmó el 5 de marzo, como dijo Ricardo, un decreto supremo, el 001-2026 que incluyó la compra de los 24 aviones F-16 en una lista general de contrataciones declaradas como secreto militar. Y en ese decreto, otorgó facultades legales a la comisión técnica y a los ministros para que pudieran suscribir el contrato con Lockheed Martin sin que el presidente tuviera que poner una firma final en el documento de compra. Entonces, esto tendríamos que revisar bien. Pero yo lo he visto así, inclusive he escrito un artículo sobre eso, y es por eso que el canciller de Cela y el ex ministro, el ex canciller de Cela y el ex ministro de En Defensa defensa. dijeron, bueno, ambos dijeron que el miércoles Balcázar le había mentido al país, porque si es cierto ese decreto, entonces, bueno, él sabía perfectamente lo que se estaba haciendo. Entonces, y justamente la moción de censura que se ha presentado en el Congreso es por mentirle a la ciudadanía, por decir que él no sabía nada, entonces por eso le llaman el amnésico o algo así. De todos modos, yo creo que a Keiko Fujimori no le conviene la vacancia. De hecho, ha dicho que ella no va a apoyar la censura, porque claro, quien tendría que asumir es Rospigliosi y a ella no le conviene mostrar que el Fujimorismo es quien ha gobernado el país estos 4 años y el contrato también se ha hecho bajo el auspicio del Fujimorismo, de Renovación Popular y el Pacto Mafioso. Entonces, creo que Sánchez podría usar este tema de los aviones porque las bancadas políticas han tomado posición frente a este tema. Y la de Juntos por el Perú ha sido muy clara en decir que hay otras necesidades, más o menos lo que dijo el presidente, solo que el presidente aparentemente se olvidó que había firmado un decreto supremo. Entonces, digamos que ese va a ser el punto y debería ser el eje central del debate. ¿Cómo nos paramos frente a Estados Unidos en esto que tú has descrito, ¿no? Con el documento de la doctrina Monroe, el de seguridad estratégica
Nacional de Estados Unidos, donde dice que el hemisferio es de ellos y que, digamos, no es textual, pero si no se portan bien, vamos a utilizar la fuerza. Eso se dice, ¿no? Y de hecho, hemos visto las intromisiones descaradas en Argentina en las elecciones legislativas de octubre y también en las presidenciales de Honduras en noviembre, donde inclusive liberó a un condenado por narcotráfico, al expresidente Juan Orlando Hernández, que estaba sentenciado por un tribunal de Nueva York a 42 años de prisión. Entonces, ese es el eje de la discusión. Lo demás son tonterías. ¿Cómo nos alineamos internacionalmente? Porque toda la política, por ejemplo, el Banco Central, nuevamente, hay una pérdida del valor de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, Japón se acaba de desprender, los países del Golfo Pérsico, que si bien están ganando con la venta del petróleo, tienen dificultades para sacarlo. Y como el turismo se le ha ido por los suelos, entonces ellos para tener liquidez están desprendiéndose, están considerando desprenderse de bonos del tesoro para tener liquidez. Y eso es la caída del sistema de los petrodólares. Eso es lo que se está jugando en la guerra con Irán. Entonces, nuestro Banco Central funciona maravillosamente, todo eso, pero hemos analizado cuál es la composición de los activos de reserva que tenemos, cuánto de oro tenemos en el Banco Central. Estamos dispuestos a seguir manteniendo una cartera de activos enorme en dólares cuando sabemos que el dólar en esta guerra tiene una debilidad, cuando sabemos además que los BRICS ya empezaron a utilizar mecanismos donde no se utiliza el dólar para hacer transferencias bancarias, inclusive en el comercio. Entonces nosotros tenemos que plantear eso como una mirada estratégica a futuro. Y eso es el debate. Lo internacional es importante, creo que hay que mantener la equidistancia y la soberanía. Y yo creo que Keiko allí tiene las de perder porque ella es absolutamente, no quiero usar la palabra abyecta, pero sí, es que no encuentro otra, al gobierno estadounidense que por lo demás, y más allá del debate que se realice, Estados Unidos va a hacer lo imposible y lo indecible para utilizar todas las formas para que gane, para tener un, un país más que lo apoye, digamos, sin ningún cuestionamiento, ¿no? Un alineamiento automático. Va a ser como Ecuador, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ese es el debate y creo que eso es lo que se debería aprovechar. Bueno, gracias. Sí, tienes razón, pero digamos, yo creo que estamos en otra etapa donde nuestra capacidad de negociación es mínima, ¿no? Ten en cuenta que estás rodeado de países de ultraderecha, ¿no? Entonces, o sea, porque para mí el único punto de salida es formar una coalición en América Latina. Pero tienes que empezar por autodefinirte. Está bien, no está bien lo que tú quieras, ¿ya? Pero sí, ¿qué coalición? Porque todos los mecanismos de integración han fracasado. La CAN, el Parlamento, lo otro, todo lo que se ha creado siendo la religión. Entonces, Hace ¿cuál es tiempo la eso. capacidad que tiene la región como núcleo? No, no tiene ninguna, Entonces, ninguna. la pregunta es, ¿qué hacer? Es como, como se decía antiguamente en la Cancillería. Tú tienes que crear una integración, un interés superior de la integración al interés de los países. Y estos países no han sido capaces de crear un interés superior al de sus países, sea por la razón que fuera, ¿no es cierto? Ese es el problema que ha habido siempre. Y por eso la fragilidad de los mecanismos de integración. Cambiar el presidente, cambiar la lógica. Entonces, me parece y ese lado, me parece es el punto más débil que estemos ahora.
La última encuesta le da casi empate a Lula con el hijo de este fascista, ¿no es cierto? Entonces, y me temo que pueda Bolsonaro. ganar. Inclusive. Ya, entonces, ¿qué pasa si gana Brasil, la ultraderecha? ¿Qué pasa? Porque la guerra que le está haciendo Ecuador a Colombia no es gratis, ¿no es cierto? No, claro que no. No es gratis. Entonces, la pregunta que yo me hago, o sea, ¿cómo hacemos, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo hacemos? Porque en realidad, y no encuentro mucha salida porque el problema no es eso. O sea, está bien, podemos estar en los BRICS, lo que tú quieras, ¿ya? Pero el problema es América Latina, que nunca como antes está, francamente, en una postura casi colonial, ¿no es cierto? Ay, Panamá acaba de sancionar a una empresa china. Entonces ya comienzas tú a manejar como quieras en función a lo que es Estados Unidos, ¿no? Ese es, como yo digo, algo así, pues, del TLC al protectorado, más o menos, tú puedes pensar en esos términos. Vamos a hacer un protectorado. Así como tenemos que pedir permiso para los aviones, vamos a tener que pedir permiso para otras cosas. Entonces yo sí creo que estamos en otro momento. Y en un momento, además, en el país internamente de crisis, ¿no es cierto? O sea, Castillo, a quien yo conozco muy de cerca, he sido candidato junto por el Perú. Yo era muy amigo de Castillo, ¿no? Perdón, de Sánchez, ¿no es cierto? Manejó ¿cómo se llama? El Ministerio de Comercio Exterior como si fuera igual que cualquier cosa. Digamos, ¿cuál fue el aporte? Entonces, Y yo entonces, creo ¿qué que hace? yo no sé qué hacer. O sea, es que hay momentos en que tú no sabes qué hacer, pues, porque tienes tal cantidad de limitaciones. Por eso me apoyo en la frase de Bobbio, ¿no es cierto? El pesimismo es un deber cívico, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos así? O sea, lo de ni siquiera la comunidad andina es capaz de sacar un comunicado respecto al problema entre Colombia y Ecuador, que se agarró prácticamente a balazos, ¿no es cierto? Y que según todos eso lo está promoviendo Estados Unidos para que diera Pedro las elecciones. Entonces, esa es mi situación. No quiero desanimarlo ni nada por el estilo, pero digamos, eh, felizmente que estoy alejado de casi todo, pero sí me parece que hay que pensar, no sé cómo, ¿ya? O sea, eh, los jóvenes han votado ¿cómo se llama? Nieto. No, nietos, no solamente, bueno, nieto. El día Primo. que fui a las elecciones, les cuento una anécdota, ¿no es cierto? Me fui a tomar un café al Starbucks después de votar y me encontré con una persona y me dijo, no sé por quién votar. Le dijo, así, ¿por qué? Estoy entre Porky y Nieto, ¿cierto? O sea, ese es el nivel que estamos ahora. Y la misma me dijo otra persona que el día siguiente fui a una visita médica y me encontré con un pata de Cerro Azul, Pitucón, igualito. El mismo dilema, el mismo problema. Entonces, ¿cómo entender todo eso? Porque una parte de Nieto se va a ir con la derecha, porque no soporta a Castillo. Entonces, yo sí creo que se vienen cosas muy, muy, muy desagradables, situaciones muy complicadas, y para eso hay que preparar, para eso hay que preparar. Eso es. Pero sí, ahora, ¿qué, ¿cuál es el comunicado de la Cancillería sobre nada, la guerra, nada, mudo, y nadie de ningún partido de izquierda, nada. Le doy la palabra a Eduardo. Se nos va Gracias, la hora. Molvina. Gracias, Molvina. Gracias, Beto. A ver, tres comentarios coincidiendo con tus preocupaciones y con tu espíritu. El, eh, el tema del Estado fallido, pongamos la cereza de la torta. El nuevo canciller ha tenido como ocupación rentada, un año y medio atrás, el ser el vocero
y el asesor externo de Costco Shipping, es decir, del puesto de Chancay. Y si uno Perfecto. revisa sus declaraciones 2023 e inicios del 2024 y sus artículos en el comercio, el futuro del país, de su crecimiento y de su economía, se llamaba China. Ya. Nadie dijo nada en su momento, a pesar de que era una figura importante, nadie dice nada ahora, a pesar de que, en fin, es un muerto viviente. Y me da la impresión que por ahí, eh, en fin, hay que buscar las raíces profundas de la idea de este Estado que deviene fallido y que yo prefiero llamar desplomado. De ahí también, digamos, el absurdo de haber esperado una OMPE que funcione de manera sustantivamente distinta al conjunto de un Estado que tiene problemas con los contratos, con los proveedores, con la entrega de los productos y con todo lo que pasa bajo la mesa. Digamos, ese es mi primer comentario. El segundo tiene que ver con un país, y ahí hay un tema de larga duración y de historia, que como tú lo has recordado siempre, desde que me acuerdo de mis conversaciones contigo sobre el tema, este, nunca ha sido capaz de mirar más allá de su ombligo. Y eso es el país, no son solo los partidos, han sido las sucesivas élites y la lógica ha sido instalarse con los vientos que le convenían a cada quien, es decir, a los que han cortado históricamente el jamón. Y creo que Ricardo hace bien recordando, por ejemplo, el 78 y la operación Cóndor, que obviamente tenía alguna participación de Estados Unidos. Pero podemos ir más cerca y pensemos el 2021, el entonces candidato a parlamentario por, eh, por la derecha extrema, el almirante Montoya, que venía de ser jefe del Comando Conjunto, y que explicaba en un par de entrevistas que él se oponía a la compra de cualquier equipo norteamericano por el conjunto de los argumentos que tú has señalado. Y eso le parecía también, digamos, a todo el mundo bien, porque, digamos, iba con el pragmatismo y con las necesidades de ese momento. Y por lo tanto, digamos, llegamos al momento actual en donde haces muy bien en recordar que el escenario en general es malo, ni siquiera malo, es pésimo. Pero en ese pésimo hay que añadir una ecuación. Y la ecuación es más o menos la siguiente. Eh, y esto vale, por ejemplo, para Juntos por el Perú y para la expectativa de que se posicionen a partir de la compra de este armamento. ah, ya lo han hecho hablando de las necesidades. Una pena que no lo hicieran cuando el Congreso aprobó los 3.400 millones de dólares en un escenario exactamente igual y en donde sí, claro, el abanico era Suecia, Francia y Estados Unidos. Y más allá de las características de los aviones, a mí me llama la atención esta lógica en la cual la queja explícita de los suecos, y supongo que menos sonora de los franceses, pero seguramente en la misma dirección, tiene que ver con este mecanismo de conversemos para la segunda oferta, porque en la segunda oferta los precios pueden bajar significativamente. Y en el caso de los americanos, los precios han bajado prácticamente a la mitad, porque lo que antes alcanzaba para 12 aviones, ahora alcanza para 24. Es verdad que con la tecnología de hoy día, para empezar a ser entregados el 2029 y el 2030, ¿no es cierto? Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo funciona ahí un mecanismo que ha venido operando
en las compras de la policía y de las Fuerzas Armadas con sucesivos escándalos que tienen que ver con la comisión gigantesca que hay en la industria de armamentos y que es más grande, me da la impresión, creo, solo que la que existe en el caso de los medicamentos. Entonces, señalo estos elementos porque de alguna manera son, me da la impresión, y termino con esto, los que vamos a tener al frente como país en, digamos, los próximos años. Y en donde sí, sin ninguna duda, Fujimori es un personaje abyecto y vil, pero es más o menos claro que ella es parte de este orden y ella y su grupo son quienes han terminado definitivamente de armar este diseño y este diseño sí supone claramente una vinculación con Estados Unidos y un alineamiento con los vientos que soplan desde el norte sin mucho empacho, en un contexto en donde la preocupación por el mundo desde una lógica nacional lo que exigiría es un mínimo de cohesión social y la fantasía de la nación. Y no tenemos ni el mínimo de cohesión social ni la más pálida idea de nación. Basta con mirar cómo se ha votado y cómo el país tiene, digamos, en términos grandes, dos enormes fracturas. Muchas gracias. Gracias, Dayón. Solamente quiero decir una cosa muy pequeñita, ¿ya? Hay una paradoja entre nosotros. Ante, Somos el país, uno de los países con más alta tasa de migración, más del 10% es alta tasa de migración, ¿no es cierto? Chile tiene 3%, etcétera, ¿no? Y es un país que no mira hacia afuera. Tenemos más de 3 millones de gente afuera y cada vez más, están saliendo cada vez más y más y más. O sea, somos un país parroquial, ¿no es cierto? Que ni siquiera es capaz de mirarse hacia afuera, o sea, de aprovechar. Si ustedes ven las estadísticas de cuánta plata, cuántas remesas envían los peruanos, son varios miles de millones de dólares que benefician a las familias. Eso hay estadísticas en el INEC. Entonces, somos un país pues que es parroquial, que no mira hacia afuera, teniendo a gente viviendo gente que vive fuera y que nunca ha tenido pues, grandes migraciones. O sea, salvo bueno, fuera de la española, pero la china y la japonesa, después, todos son puchitos. O sea, no es un país que está encapsulado en sí mismo, cerrado en sí mismo. Entonces, y eso te lleva pues a lo que te lleva. El tema del presidente a mí me parece un escándalo, pues, hermano, porque el presidente es el principal poder del Estado, ¿no es cierto? Es como dice, no se cumple la máxima que dice, es algo así como, es el presidente quien define el estado de emergencia, ¿no es cierto? Es la- entonces, esa idea que el presidente puede hacer lo que quiera, inclusive retractarse, ¿no? Ponía el problema, es algo que he hecho pues, un teatro, qué sé yo, ¿no? Pero lo que demuestra que rápidamente los otros han trabajado en función a la embajada americana, se han reunido, han votado, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y hasta decirla nos ha recordado que no podemos romper con la alianza estratégica de Estados Unidos. ¿En qué país estamos ahí, por ejemplo? O sea, entonces, a mí me parece asombroso. El presidente puede todo, yo siempre he dicho. Esta vez habrá firmado lo que quiera, se puede retractar el presidente finalmente, pero no lo ha hecho. Entonces, tú no sabes si nos está mintiendo a nosotros o ha querido poner algo, ¿no? Pero lo que sí ha demostrado que los que están alrededor suyo son unos malinchistas, pues hermano, unos filipinos, son unos, como dirían ahora, vendepatria, ¿no es cierto? Entonces rápidamente se desesperan, qué sé yo, y han sacado a patadas limpias los aviones. O sea, yo sí creo que
que ahí hay que tener por delante no solamente la legalidad, sino la capacidad de un presidente. Si ese presidente no puede frenar la venta, no es presidente, es un títere. Entonces, mi visión es esta, ¿no? Entonces, yo sí creo que somos un país que encerrado, con 1,5 millones de venezolanos, en fin, ¿no? Encerrado, encerrado, que no discute mucho sus problemas fundamentales. Pero en fin, y que la política exterior es una política, digamos, cuyo estándar está bien, pero no sé nada, ¿no? Algo así como hacer lo suficiente que hay que hacer, ¿no? Por lo tanto, por eso me llamó la atención el asunto de los aviones y cómo esto ha sido trabajado en términos legales, ¿no? O sea, un presidente no puede dejar hacer lo que ha hecho, por más que haya firmado el decreto supremo, porque el presidente es el presidente. Si no es el presidente, ya, pues, no tenemos tampoco presidente, o sea que comencemos a hablar en serio, pues, ¿no? Mónica. Buenos días. Muchas gracias, Beto, por la exposición, siempre muy claro con tus ideas. Gracias también a Ricardo, a Diela, Armando, Eduardo, que con sus comentarios ayudan a comprender mejor el problema. Em, Tengo una pregunta de pronto un poco ingenua. No sé, he escuchado términos, primero el título de la sesión, ¿no? Nuevo protectorado. Escuché a Ricardo Ah, hablar de vasallaje. Yo no sé si esto es bien. una nueva forma de colonialismo, de cooptar países, ¿no? Para que estén alineados con Estados Unidos. Una alianza estratégica, yo lo entiendo, en una alianza estratégica de iguales. Definitivamente aquí no es una alianza estratégica de iguales. Aquí tenemos un nivel de subordinación muy grande, ¿no? Como mencionaste, el tema de los aviones termina siendo una cuestión no por menos importante, de un nivel bastante más técnico que tiene un trasfondo geopolítico muy fuerte, ¿no? Un trasfondo geopolítico que habla de un afán de Estados Unidos de recuperar terreno perdido, como él dice, su gran América, eso que siente que se le ha ido yendo de las manos, su patio trasero que ya no lo es tanto, y que vuelve por sus fueros a tratar de recuperar lo que siempre ha sentido parte de su, entre comillas, propiedad, ¿no? Y si esto no tiene que ver también con esta pugna que hay con China, porque no lo he escuchado mencionar, pero creo que muchas de las cosas que Estados Unidos tiene como propósito es ese, ¿no? Tenemos el puerto de Chancay ahora, la propuesta de Estados Unidos, ya no sé si la propuesta, sino el hecho de la base naval del Callao y todo lo que eso significa. em, el Tratado de Libre Comercio, que no sé si se respeta como estuvo o si hay algunas otras imposiciones desde allí. Entonces, ante un Estado peruano que no tiene, parece, no escucho capacidad ni de decisión, ni de nada, está como atado de manos con un presidente que parece pintado y una cancillería que después de todo siempre tiene que coordinar desde el Ejecutivo con el presidente, pero que tampoco ha sido capaz de poner un coto a esto, ¿no? Entonces, la verdad es que veo que el margen de maniobra es muy poco. ¿Qué margen tenemos para cortar esta alita que significa la compra de los aviones? Porque hay mucho más atrás de todo esto, ¿no? Las mismas pugnas internas aquí en Perú. Entonces, ¿cómo ves tú eso, Beto? Gracias. Fíjate, gracias, Mónica. Eh, Yo no he hablado sobre la China porque es obvio que detrás de todas estas cosas está la China, ¿no es cierto? O sea, y creo que ya, ponerlo como dato me parece importante, pero no explica todo lo que nos pasa a nosotros. O sea, eso es lo que quiero decir, ¿no? No, y por lo tanto, es cierto, hemos permitido que los americanos hagan una base naval ahí
a pocos kilómetros de Chancay, o sea, y tampoco han dicho nada, ¿no? Han dicho de paso. Ha pasado piola así nomás, ¿no? Pero, pero lo que me interesaba era mostrar, digamos, esta condición, ¿no es cierto? O sea, la metáfora que es ahora los aviones. Un presidente que no es presidente, unos ministros que no son ministros, unos ministros que sacan su plata, que en alianza con el MEF pagan inmediatamente. Es decir, uno puede hacer una obra de teatro con todo esto. Y eso muestra un embajador entrando como loco a la embajada, a la Cancillería, o hablando con el presidente. Es- hemos visto por momentos una escena teatral deplorable respecto a la capacidad de un Estado, de su capacidad de negociación, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Porque solamente basta saber que los aviones franceses y suecos eran tan buenos como nosotros, y para comprar una especie de, que en realidad has alquilado un avión, ¿no es cierto? Si que te has comprado, porque pones el motor, pues tienes que decir, oye, te me tengo que ir de aquí a México, no sé qué cosa. No puede ser, pues, no puede ser. Entonces, eso es lo que, entonces, la metáfora que encierra los aviones es la metáfora de nuestra debilidad, de nuestro caos. Pero un presidente, no puede ser un presidente, pues, así, ¿no es cierto? Dejémonos de bromas, ¿no? No, no puede ser. No puede ser un MEF que va pagando y sacando plata donde sea para pagar y diciendo que ellos son la legalidad o los ministros, y además renunciando después. Entonces yo sí creo que la situación no es fácil. Creo que la situación se va a poner, en mi opinión, mucho más difícil, ¿no? Porque esta vez la derecha no va a permitir perder. Ha invertido tanto en cambiar las cosas, 70 modificaciones a la Constitución, etcétera, etcétera, que tendrá que hacer algo si es que pierde las elecciones. Algo tiene que hacer, ¿no es cierto? Tampoco se va a quedar con las manos cruzadas. Si no ha aceptado esta democracia con Castillo, menos va a aceptar una democracia con Sánchez, ¿no? Aunque uno no sabe cómo Sánchez va a reaccionar. Pero me parece que en eso estamos. Entonces, estamos en un momento muy, muy, muy de desplome, o no, de decadencia, como quieran calificarlo, ¿no? O sea, y todas estas cosas nos prueban cómo estamos como país. Si ustedes han visto la cantidad de gente, algunos candidatos que van al Congreso tienen violaciones nuevamente, ¿no? Han estado presos, han delinquido. Es la misma escena nuevamente reiterada, exactamente la misma. Entonces, por eso creo que estamos en un momento difícil, que es necesario repensar muchas cosas. eh, Y bueno, y disculpen que últimamente me olvido mucho de muchas cosas últimamente. Y les agradezco la oportunidad de hablar. Buenas, buenos, buenos días. Gracias. Gracias, Beto, gracias a todos por su presencia esta mañana.